Vamos a iniciar, estamos en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Estamos en el capítulo 1 todavía. Hoy vamos a finalizar ese capítulo. Y el tema se llama La Biblia, garantía divina. El tema se llama La Biblia, garantía divina. La semana pasada vimos el quinto paso, donde el apóstol Pedro nos enseña a confiar en lo que estaba profesando, no porque lo toma de su experiencia, vimos que era la transfiguración que vio él en el monte del Tabor, sino porque dice que es respaldado por la palabra de Dios, que dice Pedro que es la más segura que cualquier cosa, cualquier experiencia, cualquier idea, cualquier filosofía, sabiduría humana. Y con el Antiguo Testamento vimos que él respaldó lo que estaba enseñando. Y también mencionamos la semana pasada que estos dos versículos que vamos a ver hoy, que es 20 y 21, pues él seguiría respaldando las Escrituras, ¿no? O sea, todo lo que él estaba profesando con las Escrituras. Hoy vamos a terminar este capítulo 1. Primero Dios, veremos en las siguientes semanas el capítulo 2 y el capítulo 3, en los cuales el apóstol Pedro pues va a señalarnos a los falsos profetas, las falsas enseñanzas. Así que vamos a leer nuestro texto para iniciar. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20-21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este domingo, Señor, que nos permites venir a adorarte. No solo, Señor, con las alabanzas, sino principalmente con la atención a tu palabra, Señor, deleitarnos en ella. Pedimos, Señor, que con tu autoridad y tu poder, Señor, tú seas quien dirija estas palabras, Señor, y obre en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que obre en los corazones de las personas inconversas, Señor. Solo tú puedes hacer esos cambios, solo tú puedes hacer esa obra sobrenatural, Señor. Solo tú puedes perdonar, justificar, regenerar, Señor. Pedimos que seas tú quien obre esta mañana y que tú seas glorificado y exaltado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces estamos en 2 de Pedro 1, 20, 21, finalizando el capítulo, y vamos a ver en este texto dos puntos importantes. El primer punto, pues está en el versículo 20 y es enfocado a lo que es la sabiduría humana, lo que es una especie de espíritu humano. Y el segundo punto está enfocado en lo que es el Espíritu Santo, que estamos en el versículo 21. Así que ese primer punto que vamos a ver, debemos que entender que ha traído mucha controversia. O sea, han habido muchas interpretaciones. Y ha sido de gran controversia porque de alguna manera mucha gente interpreta de acuerdo a lo que ellos creen, su propia sabiduría, su propia idea, ¿no? Y esto pues ha traído controversias. Y vamos a ver dos posturas muy fuertes. Una de ellas es la de la Iglesia Católica y otra que está dentro del cristianismo, pero vamos a ver esas dos que son más, como que las más llamativas, las más fuertes, y luego vamos a ver la postura que nosotros tenemos como iglesia Casa sobre la Roca. Así que la Iglesia Católica, es la Iglesia Católica Romana, toma esta cita para enfatizar que la enseñanza tiene que ser solamente de su magisterio. No puede venir de otro lugar más que de su magisterio. Y hacen que todo lo demás, o sea, todas las enseñanzas que vienen por otro lado, sean como peligrosas, sean como que algo que no es de Dios, como un error, ¿no? Y tenemos que entender que el protestantismo, pues obviamente enseña a las personas a estudiar su Biblia. Esto que nosotros hacemos, que es protestantismo, no es algo que esté mal, sino que es algo que el Señor nos ha mandado. Estudiar la Biblia, todo mundo lo debe de hacer, todo mundo lo debe de aprender. Por eso vamos a Efesios para que entendamos un poquito, capítulo 5, versículo 25 al 27, de que es palabra de Dios lo que el protestante hace y sigue. Allá dice en Efesios 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Estamos viendo acá que habla de los esposos que deben amar a sus esposas. Ese amor es un amor sacrificial, es una decisión que uno toma y ama sacrificialmente. Pero acá dice que debe santificar a su esposa. Entonces el marido debe santificar no solo a su esposa, también a sus hijos con la enseñanza bíblica. Esa enseñanza que escucha fielmente en su iglesia, esa enseñanza que busca fielmente en la Biblia. Pero no solo tiene que enseñarla de palabra, sino que tiene que modelarla. Y de esta manera santifica a su esposa. Entonces estamos viendo que los esposos tienen que enseñar a sus hijos, pero no interpretándolo ellos, sino aprendiendo de lo que viene interpretado. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí estamos viendo que la palabra tiene que morar abundantemente. Obviamente no vamos a buscar nosotros una interpretación si no sabemos, pero está diciendo que abunde y que enseñen unos a otros. O sea, que la iglesia no enseñe a la iglesia que son ustedes, y ustedes esposos no enseñen a sus hijos, estaríamos yendo en contra de lo que está diciendo el Señor Jesús. Él dice que nosotros tenemos que aprender, tenemos que de alguna manera enseñar, y esas enseñanzas pues obviamente ya están de alguna manera dirigidas por personas que fueron alumbrados por el Espíritu Santo, porque inspirar significa que el Espíritu Santo los llevó de la mano a escribir estas cosas. Pero alumbrar es algo que el Señor nos da a todos de alguna manera para poder interpretar correctamente las Escrituras. Así que no enseñar lo que el Señor nos manda o dejar que solo el magisterio lo haga, obviamente estaríamos yendo en contra de lo que Dios está pidiendo que hagamos, ¿no? Ahora, con respecto a este versículo 20 de 2 de Pedro capítulo 1, aquí vemos que Pedro está diciendo que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según su propio entendimiento, según su propia sabiduría, según su propia comprensión, ¿no? Y efectivamente así es. O sea, no vamos a enseñar si no de alguna manera estamos siendo iluminados por el Espíritu Santo. No vamos a poner nuestra propia idea, nuestro propio entendimiento. Siempre hay que corroborar con personas que han sido, de alguna manera los han iluminado para que hagan una interpretación correcta. Entonces, es efectivamente bueno lo que está diciendo en esta parte de la Iglesia Católica, pues que no debes poner tu propio parecer, tu propia idea, tu propia sabiduría, tu propia comprensión. Esto es correcto, porque la Biblia se interpreta con la Biblia. La Biblia se interpreta con la Biblia. Pero eso no quiere decir que las personas cristianas o creyentes no puedan aprender de esta interpretación bíblica y correcta que dan las personas en las iglesias, porque ya fueron iluminadas por Dios. Y esa interpretación correcta se ha enseñado a sus hijos, a sus esposas. Entonces debemos saber que esto es algo que nosotros tenemos que enseñar. De hecho, Deuteronomio 6, que no está la cita acá, nos habla de que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos y que ellos deben atar la palabra en sus cuellos. O sea que deben tener todo el tiempo la palabra. Ponla en los dinteles de tu casa, ponla en todos lados, decía la palabra, para que esta palabra abunde en nosotros. Y es lo que estamos viendo en esta cita ahorita, que la palabra de Cristo abunde en nosotros, enseñándonos y exhortándonos. Entonces, es importante que nos enfoquemos en lo que obviamente nos enseñan desde nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra pues no vino de cualquier persona, no vino de una sabiduría humana, no vino de un entendimiento de una persona, de su propio espíritu humano, sino que vino del Espíritu Santo. Es inspiración del Espíritu Santo. Y esa inspiración del Espíritu Santo terminó al escribir el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Allá se cerró el canon. Allá se cerró el canon. El Espíritu Santo no está inspirando para seguir escribiendo libros,
sino que allá inspiró y se cerró el canon. Ahora, la interpretación es otra cosa. La interpretación debe ser de alguna manera iluminada por el Espíritu Santo. Él da la luz para que las personas puedan comprender lo que Él quiere que interpretemos. De hecho, nos lleva a que con la misma Biblia interpretemos, tomemos referencias, ¿no? Entonces estamos entendiendo que la palabra inspirada por Dios no es algo que uno tiene que, de alguna manera, entenderla a su parecer, buscarle lógica, buscarle comprensión especial. No, es interpretada con la misma Biblia y el Espíritu Santo nos lleva, de alguna manera, a tomar las referencias correctas dentro del contexto para poder entenderla. En el siglo XVI, los católicos romanos estaban entrando en debate con los protestantes y usan esta cita. Específicamente esta cita de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿La puedes poner en la pantalla, Jesús? Ahí está, ok. Entonces, esta cita la usan para defender su postura. Como dijimos hace un rato, no puede haber varias interpretaciones. Y hasta allá está correcto. Hasta allá está correcto. ¿Por qué? Porque la mente humana es muy dada a ver cosas que no son. La mente es poderosa. Es tan poderosa que puede crear cosas que no son. Entonces, se da mucho a que crean fábulas. Puedan creer cosas, filosofías que no son de Dios. ¿Por qué? Porque la mente es perversa. Y obviamente puedes tomar una interpretación subjetiva. ¿Qué significa esto? Un propio parecer, una propia opinión. Y eso no debe de ser. Entonces la Iglesia Católica se enfoca en crear credos, en crear catecismos para no malinterpretar y para que las personas no se equivoquen. Es una estrategia que no está mal. Pero lo que es malo es que en esta estrategia, en estos credos, en estos catecismos, metieron cosas que no son de Dios. Hay doctrinas que no provienen de la Biblia, las cuales, ¿qué están haciendo? Entran en conflicto con la palabra de Dios. Entran en conflicto, o sea, de alguna manera están contrarrestando lo que el Señor quiere enseñarnos. Entonces tenemos que entender que lamentablemente están distorsionando la palabra de Dios, y esa palabra, recuerden que es la autoridad de Dios. Es la palabra autoritaria de Dios. Entonces, ¿qué están haciendo? Ellos están causando, o están, mejor dicho, inventando cosas que la Biblia no dice. Y obviamente esto se vuelve una herejía, porque cuando alguien va en contra de lo que Dios dice, se vuelve una herejía. Y donde se enseñan herejías, se les considera secta. Todo lugar donde se enseñe herejía, que va en contra de la palabra de Dios, se considera una secta. Y no solo es la Iglesia Católica, pero ahorita estamos hablando de la Iglesia Católica. Hay muchos lugares que enseñan herejías que son sectas. Entonces, al considerarse secta, se vuelve un lugar donde la doctrina prácticamente te aparta de lo que la Biblia enseña, de lo que la máxima autoridad enseña, porque la Biblia es la máxima autoridad que Dios ha dejado en esta tierra para el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que al tomar esa doctrina que no es de Dios como la verdad de Dios, que no es la verdad de Dios, pues obviamente el hombre está tomando la máxima autoridad. Está tomando ese lugar que le corresponde a la Biblia. Está ocupando el lugar de la palabra absoluta y divina de Dios. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana pues nos enseña que a orar a María. A orar a María. También nos enseña que hay otros mediadores. Y también nos enseña que es gracia más obras para la salvación. Y esto pues es algo que está yendo en contra del Señor. ¿Qué debe hacer el cristiano? El cristiano que es bíblico, porque hay quienes son cristianos que no son bíblicos, se dicen cristianos pero sus enseñanzas son totalmente heréticas. El cristiano que es bíblico no debe someterse a este tipo de cosas, a estas herejías. No debemos someternos a lo que es el magisterio católico, porque está dando herejías, porque está entrando en conflicto con la palabra de Dios. Y para prueba que están mal en sus interpretaciones, han metido libros con sabiduría humana que no son inspiración de Dios. Por ejemplo, en el siglo XVI, Lutero descubre las contradicciones que habían sobre las bases fundamentales de la fe entre diferentes papas, de diferentes épocas. Pero un papa
cambiaba las bases fundamentales de la fe y otro cambiaba. Entonces se contradecían y iban en contra de la palabra de Dios. Entonces es muy peligroso no enseñar lo que la Biblia nos revela. ¿Por qué? Porque meten credos, meten catecismos y meten libros inspirados por el hombre, sabiduría humana, no por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto acarrea juicio. Esto acarrea juicio. Ellos meten 7 libros que son apócrifos y se les llaman ocultos. Traen información buena, traen información histórica buena, pero no es divina. No es divina, contradicen la palabra inspirada por Dios. De hecho, el Concilio Católico de Trento, en el año 1545 al 1563 después de Cristo, canoniza estos libros. Los canoniza. O sea, ¿qué significa eso? Que decretan que estos libros son inspiración de Dios. Fíjense, ellos toman esta autoridad que no tienen y están diciendo que estos libros son como inspirados por Dios. Y esto no es correcto. Esto no es correcto. Entonces, ¿qué le espera a una iglesia que sigue estas cosas que no son de Dios? Pues la Biblia dice que un mayor juicio. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Y allá habla de añadir o quitar a ese libro. Si alguien añadiere, si alguno quitare, y esto significa que hay un precio muy alto que se va a pagar por manipular específicamente el libro del Apocalipsis, pero también es enfocado a las escrituras en general. Cualquiera que quite, cualquiera que añade, obviamente va a pagar un precio muy alto. Pero no solo ellos, sino los que sigan a esta doctrina también recibirán juicio. Recibirán juicio. Estos libros que han metido, tenemos que entender que no fueron inspirados por Dios. Ellos ya les llaman deuterocanónicos, o sea que son de un segundo canon, cosa que el canon ya se había cerrado. Ellos 1500 años después de haberse escrito, los decretan, los canonizan, llamándolos deuterocanónicos. Entonces estos libros obviamente no armonizan con la palabra de Dios, porque los estudios históricos y arqueológicos, fíjense, han armonizado con los libros del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, la historia y la arqueología. Han armonizado. Pero estos libros apócrifos no armonizan. ¿Por qué? Porque traen muchos errores, traen muchas contradicciones, y tenemos que saber que Dios no se equivoca, Dios no se contradice, porque es Dios, y por eso no deben de estar estos libros. Sin embargo, la Iglesia Católica los utiliza con la intención oculta de sacar provecho, desviando tristemente a las almas al infierno. Salen muchas cosas antibíblicas de esos libros apócrifos, como dar dinero y hacer obras para la expiación por el pecado, que va en contraste con el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 3, versículo 20, donde dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La iglesia está utilizando libros que dicen que debemos dar dinero, que debemos hacer obras para expiar el pecado. Y acá dice que las obras de la ley, ningún ser humano será justificado por ellas. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, nada más. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. O sea, no lo vas a comprar con dinero ni con obras. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y dice acá, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces contradicen las escrituras. Dios no se contradice. La invocación e intercesión a los santos y a los muertos, en contraste con Mateo 6:9. Ellos dicen que hay que orar a los santos, ellos dicen que hay que orar a los muertos. ¿Y qué dice Mateo 6:9? Vosotros pues oraréis así, hablando el Señor Jesucristo: Padre nuestro, dirigiéndonos directamente al Dios Todopoderoso, Dios Omnipotente, que está en los cielos, que es santo, santificado sea tu nombre. No podemos ir en contra de esto. La adoración a los ángeles, en contraste a Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Esas personas dan culto a los ángeles.
Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La adoración de los ángeles es algo que va en contra de Colosenses 2:18. La existencia del purgatorio, encontraste Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No dice, vas a ir a un lugar y después va a haber otro lugar para juicio. No, es directamente mueres y juicio. No hay un lugar intermedio. Estos libros tienen información que contradice las escrituras reveladas por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso no deben de estar incluidos en la Biblia. Hay información buena en ellos, no digo que no, pero hay de este tipo de información que acabamos de dar que no es correcta, que es contrario, que no manifiestan el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que no habrá una regeneración por parte del Espíritu Santo a quien siga estas doctrinas. Porque no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios, el mismo Dios, el Espíritu Santo, la inspiró para que hombres la escribieran. Por eso, tristemente, en los católicos no han experimentado una regeneración, no ha habido en ellos una metamorfosis interna, porque Dios no va a obrar con su poder en algo que Él no inspiró. Ni la van a experimentar si siguen con las herejías. Entonces, Dios, recuerda, solo va a obrar en su palabra inspirada por Él, no por el hombre, sino por el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios. Y esta regeneración que el Espíritu Santo produce por su palabra trae fruto. Y si vemos la Iglesia Católica, no vemos fruto, al contrario, vemos obras infructuosas. ¿Por qué? Porque andan en tinieblas. Porque Dios no va a obrar en algo que no es algo que Él inspiró. Así haya enseñanza, porque va a haber enseñanza que contenga la palabra de Dios, pero que haya algo que distorsiona o que contradice, no es de Dios. No es de Dios y Dios no obrará y a Él no se le puede engañar. Y de esta manera trabaja Satanás. En una verdad introduce una mentira que desvía a las personas. Entonces eso es algo que está en contra. Y todo lo que está en contra de Dios es el enemigo, es el mal. Tristemente, así es. Recuerden, hay hijos de Dios y hay hijos del mal. No hay personas que no tengan una familia. Están o en la familia del Señor o en la familia del mal. Entonces, Dios no va a obrar, a Él no se le puede engañar. Entonces, estos libros apócrifos, que son 7 que tiene puesto la Iglesia Católica además, no fueron escritos por los profetas y los apóstoles de Dios, no ellos lo escribieron. Por esa razón, la Biblia de los 66 libros que tenemos es la palabra profética más segura, dice Pedro. ¿Okay? Y solo debemos someternos a lo que la palabra dice e interpreta. ¿Okay? Entonces somos cristianos no porque decidí serlo. No, somos cristianos porque Dios obró por medio de su palabra inspirada, haciendo una obra sobrenatural en cada creyente arrepentido por su gracia. Nos llamamos cristianos porque esa palabra significa que somos seguidores de Cristo. Cualquier persona que se llame cristiano, porque ellos dicen, nosotros somos cristianos. Cualquier persona que se llame cristianos, pero crea y siga a santos o a María, no es cristiano. Es seguidor del que está siguiendo. María, mariano. Santos, el nombre del santo, pero no es de Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces, hay que tener cuidado porque aunque ellos se llamen cristianos, no hay una regeneración. Cuando hay una regeneración por el Espíritu Santo, es porque Cristo nos perdona, es porque Cristo nos justifica, pero cuando venimos a los pies de Cristo arrepentidos y obviamente rindiendo nuestra vida a su señorío. ¿Por qué? Porque escuchamos su evangelio, el verdadero evangelio de Cristo. Y hasta aquí vamos con la postura de la Iglesia Católica. La otra postura de otros grupos interpretan que lo que Pedro está diciendo en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 es que los profetas no entendieron lo que estaban profetizando. O sea, el Espíritu los inspiró,
pero no lo entendieron. Ellos solo lo manifestaron y lo escribieron, pero no lo entendieron, tomando como contexto Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12, donde dice que los profetas inquirieron e inteligentemente indagaron las cosas del Espíritu del Espíritu de Cristo que anunciaba en ellos, pero que no entendían bien lo que estaba profetizando. O sea, lo hacían, lo escribían, pero no lo entendían. Y esto es verdad, pero hay una gran equivocación en este texto. Está fuera del contexto que estamos estudiando, porque esta es la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, y nosotros estamos interpretando segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Así que esto es otro contexto. Siempre debemos tener cuidado con el contexto. La segunda carta de Pedro que estamos viendo ahorita tiene un contexto totalmente diferente. Ellos tomaron de esa carta, que es otra carta totalmente enfocada en otra cosa, y ellos la aplicaron a esto. Está fuera de contexto. Así que hay que tener cuidado y dar una buena interpretación. No podemos dar interpretaciones porque así lo queremos. Yo lo entiendo así, punto. No, hay que tener cuidado. Entonces es una interpretación de las Escrituras correctas cuando se estudia el texto dentro de su contexto. Dentro de su contexto. Vamos a hacer un análisis de esto para que podamos derrumbar esas interpretaciones. Pues vamos a poner el texto que ellos están usando acá de Primera de Pedro con el texto que estamos viendo en Segunda de Pedro, y recordemos que Pedro está prácticamente respaldando la segunda venida de Cristo con las Escrituras en el texto que estamos viendo. Recuerden que él estaba diciendo a los de la iglesia de Asia Menor que crean en la venida del Señor Jesucristo. Entonces Pedro dice, crean en la venida del Señor Jesucristo, no solo por lo que yo vi en el monte de la transfiguración, o sea, en el monte Tabor, más bien porque los profetas no entendieron bien lo que estaban profetizando. ¿Está correcto eso? Está incorrecto, porque Pedro no dijo eso, dijo, más bien por la Escritura, por la palabra de Dios, que es más segura. Sin embargo, si nosotros metemos, porque los profetas no entendieron bien lo que estaban profetizando, qué es lo que están utilizando estas personas como contexto, pues se oye como que no tiene lógica, como que no tiene peso para que otras personas lo crean, aunque sea la misma palabra que tomaron, pero no es correcta, está fuera de contexto. Se está tomando fuera, interpretando fuera del contexto, no tiene coherencia. Así que esta interpretación que estamos viendo ahorita está totalmente errónea, al igual que la católica romana. Traen contradicción, traen error doctrinal. Entonces, hay que ser nosotros fieles al contexto. Porque tiene que ser una buena enseñanza. Y es muy delicado, es de mucho cuidado. No debemos perder de vista el contexto, porque en muchas iglesias, tristemente utilizan las citas fuera de contexto. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos utilizan esta cita para hacer cosas que no van con el contexto. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Se tienen que interpretar en su contexto para no errar. No juzguéis para no ser juzgados. En esta frase la utilizan en muchas iglesias. ¿Para qué? Para que no puedas tú exhortar a alguien que está haciendo algo mal. Entonces, tristemente, no están interpretando en su contexto. No conocen el contexto para que puedan decir que se puede usar esa cita. Ahora, con respecto al texto que estamos viendo ahorita en el versículo 20, Pedro está defendiendo la autoridad de la palabra de Dios. En el versículo 20 estamos viendo que él presenta que está negando que esa palabra sea de sabiduría humana, sea de espíritu humano. Y en el versículo 21 está dando énfasis a que esto es del Espíritu de Dios, inspirado por Dios. Así que en el versículo 21 dice la Biblia que fue inspirado por el Espíritu Santo, y por lo tanto el versículo 20 está negando que sea inspirado por otro espíritu. Puede ser un espíritu demoníaco o un espíritu humano. Está negando que sea esto. Entonces el apóstol Pedro está enseñando que debemos creer
en que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, porque Él fue testigo en el monte de la transfiguración de su gloria. En ese monte Tabor vio la gloria de Dios en Cristo, y que no solo estaba basado en su experiencia, sino que estaba fundamentado en la palabra profética más segura. Y esta palabra profética, dice Pedro, que es totalmente confiable, y nos da dos razones. Dos razones. Primero, que no fue inspirada por hombre, ni por ningún demonio, sino que fue inspirada, segundo punto, por el Espíritu Santo, quien es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, y que esta interpretación encaja perfectamente en el argumento de los versículos 19, 20, 21 de segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Te los mencioné? No. ¿Sí? Okay. Entonces, muchas personas que son inconversas me han preguntado, y veo que preguntan a mucha gente sobre la veracidad de las Escrituras. Y hacen la siguiente pregunta: ¿por qué tenemos que creer en la Biblia si personas humanas con puño y letra las escriben y ellos son falibles? No sé si les han preguntado eso, pero a mí mucha gente me lo ha preguntado. O sea, ¿cómo voy a creer en algo que el hombre escribió? Bueno, la respuesta es porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios y no por espíritus humanos ni diabólicos, porque todo lo que el ser humano de alguna manera toca lo pervierte, todo lo que él toca lo corrompe. Entonces, las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. ¿Por qué? Porque no puedes decir que el hombre lo hizo, porque el hombre tiene una mente perversa, tiene un corazón perverso. Entonces el hombre inspiraría a algo egoísta, inspiraría a conveniencia propia. Pero aquí estamos viendo, por ejemplo, en la palabra de Dios, mucha negación de nosotros, mucho sacrificio de nosotros, mucho esfuerzo en santidad. Si hubiera sido inspiración del ser humano, el ser humano hubiese puesto: ámate, tú mereces esto, tú mereces lo otro. No, si te están odiando, no estés allá donde te están odiando. O sea, el ser humano inspiraría a otra cosa. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo inspiró y centralizó a Cristo. Y Cristo nos muestra su amor en la cruz del Calvario. Él vino a sacrificarse. Él se negó a sí mismo. Él cargó su cruz cada día. Y Él murió por nosotros. Entonces, no puede ser de un espíritu humano. No puede ser. Entonces, no podemos creer que la Biblia es escrita por la inspiración humana. Ahora, haces bien en no creer que los seres humanos puedan escribir algo divino. Haces bien, pero lo que haces mal es creer que esta Biblia de 66 libros fue Dios mismo quien la escribió. No dudes de eso. Haces mal en no creerlo. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, quien es el Espíritu Santo, fue quien impulsó. O sea, inspiró significa impulsó y llevó de la mano a los profetas y a los apóstoles, que eran hombres de Dios, a escribirla. No a cualquiera. Hombres llenos del Espíritu Santo, que de alguna manera les hizo escribir lo que Él quería revelarnos. Entonces, esta es la verdad de Dios. Y hay más razones para que no sigas dudando, como el apóstol Tomás, que dudó cuando Cristo resucitó. Por ejemplo, la arqueología y la historia dan veracidad de los eventos históricos bíblicos hoy día. Hoy día dan veracidad de muchos eventos, de muchos cumplimientos proféticos que se han dado durante estos miles de años. Y sin margen de error. Así que se debe creer verdaderamente que es inspirada por Dios. Eso es fe. Esto es fe. Y también debemos saber que la Biblia pues no concuerda para nada con el espíritu humano. Ya dijimos muchos motivos. La negación. Nosotros no inspiraríamos una negación. Apuntaríamos a caprichos, a deseos carnales, a deseos egoístas. Totalmente contrario a lo que Dios inspiró. Así que el Espíritu Santo inspira a esos hombres a profesar, no solo a escribir, sino a profesar su evangelio. Estos hombres, estamos diciendo que estaban llenos del Espíritu Santo, porque solo de esa manera podían escribir esto. Y solo Dios podría inspirar y centralizar a Cristo en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Porque qué casualidad que algo pueda armonizar desde el fin, vamos a poner, de las citas que estamos viendo ahorita, que ya son casi las últimas de la Escritura, que concuerden con el principio de la Escritura. El ser humano no podía saber eso miles de años atrás. Así que es importante
que sepamos que esto es inspiración de Dios, inspiración divina, palabra que Dios quiso revelar al hombre. Entonces, ¿qué pasa con las personas que les hablamos de la palabra que es infalible, que es palabra de Dios, que es la verdad absoluta? Pues obviamente no creen, endurecen su corazón, cierran su corazón a esto, pero hay un porqué. Hay un porqué. Nosotros éramos esos hombres, nosotros éramos esas mujeres que se negaron a creer. ¿Por qué? Porque la Biblia expone el pecado. La Biblia es luz, expone el pecado, expone las cosas malas. Entonces esto obviamente hace que el ser humano, hombre o mujer, rechace la veracidad de las Escrituras. Lamentablemente no se están dando cuenta que ellos están haciendo daño por no buscar de Dios. Por no buscar de Dios, y luego le echan la culpa a Dios. ¿Dónde está Dios? Tragedias grandísimas. ¿Por qué? Porque están rechazando a Dios. Están sacando a Dios de la ecuación. Por eso pasan desgracias y tendrán un daño eterno si siguen rechazando al Señor y mueren en un lugar de tormento. Dios en su misericordia, porque Dios es infinitamente misericordioso, infinitamente amoroso, infinitamente bondadoso, ha brindado la oportunidad de ser salvados de esta condena que tiene todo ser humano. La evidencia de su gran amor se vio en que envió a su Hijo, lo mandó a este mundo a humillarse y a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo Jesús es quien perdona. Cristo Jesús es quien salva, porque Él se ganó ese lugar en la cruz del Calvario. Nadie más. Es herético decir que hay corredentores. Solo Él. Solo Él. Pero está en ti que vuelvas al Señor. Porque el Señor te está brindando la oportunidad. Día tras día está hablando y hablando una y muchas veces a través del Evangelio de Cristo. Te pone personas que te hablan del Evangelio de Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, ¿qué está mostrando? Que el Señor es paciente, es amoroso, es bondadoso, es paciente. Ahora es tiempo de que tú le ruegues a Dios que ponga fe y arrepentimiento en ti para perdón de pecados. No caigas en el error que estás cayendo, que estábamos cayendo nosotros antes, y que mucha gente cae en creer doctrinas demoníacas. Y estas doctrinas obviamente te hacen ver que Cristo es un medio ¿para qué? No para salvación, un medio para ser un campeón. Saca el campeón que tiene en ti. Un medio para ser próspero económicamente. Un medio para que cumpla tus caprichos egoístas y mundanos. Cristo no es un medio para eso. Cristo es el Salvador. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que enseñan muchas iglesias, cosas que no Dios inspiró, sino que fue sabiduría humana y que trae un trasfondo oscuro. Dinero, fama. Hay que tener cuidado porque estas personas son personas que hablan dulcemente, personas que te acarician el oído. Y cuando un pastor te habla fuerte con la verdad, no, allá falta amor. Y ves a estos pastores y dices, no hombre, te hablan dulce, oye, qué bondad, qué bonachón es mi pastor. Allá quiero estar, porque él me lleva a sentirme que voy a ser el campeón, voy a ser como David y Goliat, voy a sacar la piedra, voy a vencer al gigante que está. Eso no es correcto. Te acarician el oído, tristemente. Y es de cuidado que en tu propia congregación haya personas que se presten a escuchar, está bien, pero lamentablemente escuchan y no dirigen bíblicamente. No hay corrección, no hay exhortación bíblica. ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? A que se enoje mi hermano, a que se enoje mi hermana. No, tienes el derecho de corregir bíblicamente, no para condenar, porque amas a tu hermano. Entonces debes corregir si algo está mal. Si alguien te está hablando de una situación y está mal, corrígelo, porque no hacerlo es falta de amor al hermano o a la hermana y falta de sujeción a la palabra de Dios. Y esto obviamente trae consecuencias. El Señor te va a pedir cuentas. Es que no lo hago porque me da miedo que se enoje. Tienes que hacerlo.
exhortándonos unos a otros, por amor, con las Escrituras. Hermano, no está bien esto, me estás diciendo, mira, acá dice que Vuelve a Dios, vuelve a Dios. Y debes saber también que la persona que te habla y te cuenta esas cosas, tampoco te ama. Tampoco te ama porque te pone en una situación difícil. Es que si le digo se va a molestar. Entonces la intención no es buena. Así que tengamos cuidado de este tipo de situaciones y tengamos cuidado de los pastores mentirosos que aparecen como puro amor, mucha bondad, muy dulces, porque esos van a traer un desvío a sus vidas. Es de mucho cuidado lo que dices, es de mucho cuidado lo que escuchas, es de mucho cuidado lo que enseñas, porque trae grandes consecuencias. Jeremías capítulo 23, versículo 31 al 32, aquí en la pantalla está. Dice, Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sus sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, o sea, adulan. Y yo no los envié, ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Solo con el hecho de escuchar, estoy en contra de tales, ¡wow!, nos debe hacer temblar de miedo, lenguas dulces, personas que no quieren corregir ni a sus hijos ni a los hermanos en Cristo, personas que de alguna manera endulzan la situación para que no se ofendan, acarician el oído, es peligroso, pueden producir problemas en tu santificación. De hecho, los va a producir. Te van a sacar del camino de santidad. Los padres indisciplinados deben tener cuidado de cómo educan a sus hijos, porque qué papel les permiten tener a los hijos. Es triste ver que el mundo está con los ojos más abiertos que el mismo cristiano, porque hasta suben en las redes sociales imágenes donde el niño está en el trono y los padres en el suelo adorando a su hijo. ¿Por qué? Porque son manipulados por los hijos. ¿Qué papel le estás dando a tu hijo? No le corresponde a tu hijo manipular tu vida. Tú tienes que llevarlo a Cristo. Tú tienes la responsabilidad. No deslindes responsabilidades tuyas y cargárselas a tus hijos. Los estás desviando. Estás sacándolos del camino de santidad y tú estás más fuera que ellos y los estás dirigiendo así como que a un camino de perdición. Hijo, este camino debes seguir. Eso parece que le estás diciendo. ¿Qué están aprendiendo? Entonces, hermanas, hermanos mayores, maduros, tienen la responsabilidad de invertir su amor en los más jóvenes de la iglesia, pero con una dirección y amor bíblico. Con una dirección y amor bíblico, no a su manera de amar, porque su manera de amar, recuerden que el corazón está perverso. Es que pobre mi hijo, le voy a quitar el castigo, es que pobre mi hija, es que pobre el hermano, es que pobre... No, espérame. No es que no seamos amorosos. Ese amor es porque amas a la persona para que no se pierda y tienes que exhortar, corregir. Entonces es de cuidado que los maduros, grandes hombres, hermanas, tienen la responsabilidad de dirigir a las más jóvenes y a los más jóvenes con un amor bíblico, no a su manera de amar, porque su manera de amar es corrupción ante Dios. Amar en acción, amar sacrificialmente, con dirección bíblica. Cuando necesiten consuelo, cuando necesiten llorar con ellos, porque a veces lloran y hay que llorar con ellos, lloras. Pero cuando necesiten dirección y corrección, no les des consuelo, no les des, no llores con ellos, no los hagas seguir en su pecado, sino direcciónalos, corrígelos, disciplínalos, porque no es a tu manera. Es a la manera de Dios, no es a tu parecer, sino a los principios y valores bíblicos. Terminamos con este primer punto, mostrando que la Biblia no es producto de la sabiduría humana, del espíritu humano, sino del Espíritu Santo. Y ahora continuamos con el argumento en el segundo versículo 21, que nos muestra el segundo punto,
Y vemos que el apóstol Pedro empieza a enfatizar, ese versículo 20 que vimos, empieza a enfatizar en el inicio del versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Está enfatizando lo que vimos en el primer versículo 20, pero luego prosigue con el punto positivo, que es el segundo, y dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hablaron con sabiduría humana, no es algo que ellos quisieron, yo voy a ser un dictador y lo voy a hacer a mi manera. Acá dice que los santos hombres, o sea, personas que estaban llenos del Espíritu Santo, hablaron siendo inspirados por Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Por eso Pedro estaba firme diciéndole a las iglesias de Asia Menor que crean en la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque esa palabra profética no es sabiduría humana, sino que es de origen divino, o sea, vino de Dios. El Espíritu Santo fue quien inspiró. Entonces el Espíritu Santo cumple con sus funciones dentro del plan de redención. El Espíritu Santo, la tercera persona, tiene funciones. Tiene funciones. Él inspiró lo que iba a suceder en su venida de Cristo. Él inspiró la segunda venida, que es muy pronta para venir del Señor. Él inspiró desde el inicio de la creación hasta el final de Apocalipsis. Él inspiró todo esto. Entonces, es confiable, es divino. Dios es el Espíritu Santo, no es cualquier poder como muchos utilizan, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces Él inspirar, dijimos que es llevar de la mano a estos profetas, a estos apóstoles que estaban llenos del Espíritu Santo, a que escriban la Biblia. Pero también tiene otras funciones. Él regenera al ser humano, lo hace renacer cuando se arrepiente y cuando Cristo lo perdona. Lo hace renacer. Pero obviamente con el evangelio correcto y verdadero que Él inspiró. Él no va a obrar si es otro evangelio. Él no va a obrar si no es su palabra. Tiene que ser su palabra. Él respalda, porque Él respalda, dice la palabra, que convence ¿de qué? De pecado, de juicio y de justicia. Él respalda la predicación. Si la predicación en este lugar es correcta, Él va a dar convencimiento. Él va a dar convencimiento. Él respalda y convence, también fortalece, también consuela, también alumbra las Escrituras, alumbra nuestra vista para que podamos entender qué es lo que quiere interpretar, qué es lo que nos quiere decir, alumbra, guía, santifica. ¿Por qué? Porque nos lleva a ese camino de santidad, nos empuja a centralizar a Cristo, glorifica a Cristo. Cuando Él venga, Él les hará saber lo que yo les enseñé. O sea, Él glorifica, exalta a Cristo. Y lo vemos en todas las cartas del Nuevo Testamento, glorificando a Cristo, centralizando a Cristo. En el Antiguo Testamento, centralizando a Cristo. Por eso estas cartas de Pedro son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Aquí vemos en el inicio de la carta de Pedro cómo glorifica Pedro al Señor Jesucristo, porque centraliza, inspira al Espíritu Santo a centralizar a Cristo y a glorificar a Cristo. Pero también Pablo, en la carta de los Efesios capítulo 1, 16, ora para iluminación, para que a los efesios los ilumine el Espíritu Santo para que entiendan. Dice 16 al 18, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él está alumbrando los ojos del entendimiento ahorita a nosotros para que esta palabra la entendamos, la comprendamos y la tomemos como la verdad absoluta de Dios. Entonces, ya que vemos que esta carta de Pedro es inspiración del Espíritu Santo, entonces sabemos que el Espíritu Santo fue quien inspiró a Pedro para que confiemos en Cristo, para que tengamos paz y gozo por la certeza de la salvación y para que podamos tener esa entrada ¿qué? Amplia y generosa al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante no caer en lo que Pedro nos mostró en su carta. Hay cosas que Él nos mostró durante este primer capítulo.
Y esas fueron, ¿qué? Pereza. No caer en la pereza espiritual. No caer en el ser ocioso. No caer en tener la vista corta o ceguera espiritual. Más bien dice, despierta iglesia. Él quería despertar a la iglesia. Despierta iglesia, aviven la fe, enfocados en la obediencia y en el esfuerzo de ejercer las virtudes que nos mostró. Virtudes del Espíritu Santo que todos los cristianos tienen. Entonces, esto nos lleva a que nosotros estemos esforzados, a que nosotros tengamos pasión por las cosas del Señor, a que nosotros tengamos interés y respeto. Hablamos, creo que la semana pasada, del respeto que debemos dar al Señor por su palabra. Entonces todo esto, obviamente, el Espíritu Santo quiere que nosotros estemos enfocados en ello. Enfocados en ello, porque si no estamos en ello, ¿qué creen que está sucediendo? Contristando al Espíritu Santo. Estamos contristando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciéndolo, porque Él nos lleva a glorificar a Cristo, a estar apasionados, a estar negándonos, a estar cargando nuestra cruz, a estar en obediencia a Dios, a estar esforzados en la santificación y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no estamos haciendo eso, estamos contristados. Solo el que tiene al Espíritu Santo puede contristarlo. Si no lo tienes, no lo vas a contristar. Pero el que lo tiene, lo contrista. Y tal vez tú vengas y digas, bueno, yo no, y quieras disimularlo, y tal vez engañes al pastor, engañes a los hermanos, pero Dios no lo puedes engañar. Si lo estás contristando, Él lo sabe. Y aparte, sí sale la evidencia. Aunque tú digas que no, es evidente que lo estás contristando. Recuerda que si tú ya eres hijo o hija de Dios, si tú estás contristando, si tú te estás alejando, Dios es un Padre, ¿no? Celestial, es un Padre amoroso. ¿Qué vas a hacer tú con tu hijo que te esté rompiendo el corazón de lo que está haciendo? ¿Lo vas a dejar que se siga extraviando? Dios se va a traer con disciplina. Dios te va a traer, es su hijo o su hija amada, y te va a traer con disciplina. Y de alguna manera va a ver que entres al redil. Tal vez en ese tiempo mueras, pero vas a entrar con la conciencia atormentada. Lo dijimos recientemente. Vas a entrar como en fuego, ¿no? Avergonzado, porque Dios a quien ama disciplina. Y a quien recibe como hijo, dice la palabra, ¿qué? Azota. Está fuerte, ¿verdad? Pero no es que sea malo Dios. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que entres sufriendo al cielo. Ese azote obviamente no te va a quitar la entrada al cielo porque ya eres hijo o hija de Dios. Pero sí puedes sufrir en esta tierra y vas a entrar con dolor al cielo. Y el Espíritu Santo está inspirando a Pedro para que esto no pase contigo. No hay que caer en la necedad. La necedad es vista en que nos hablan, nos dicen la verdad, nos dicen el error, pero seguimos en la misma posición. No tomamos en verdad y seriedad la palabra. Seguimos haciendo lo mismo. Seguimos no importándonos las cosas del Señor. Tomamos más importancia a otras cosas. Entonces no descuides, tienes medios de la gracia, tienes un lugar donde congregarte, se están dando fielmente las predicaciones bíblicas, con mucho cuidado se está predicando que no haya error, porque no queremos caer en herejías. Y tienes medios de gracia en reflexiones, en que te están diciendo, oye, lee tu Biblia, oye, haz tu devocional diario, oye, y tú no lo estás haciendo. No lo estás haciendo, estás contristando al Espíritu Santo. Debes esforzarte, debes vivir en santidad, debes vivir sujeto a la palabra de Dios. Dios te ha dado los recursos para que tú puedas andar en santidad y glorificar su santo nombre. Hay un medio, hay una gracia que está como una fuente de agua que está cayendo sobre ti. Hay una gracia, una fuente inagotable, pero tú no quieres aprovechar estos medios de la gracia para lograrlo. Para lograrlo. ¿Por qué? Porque te gustan más las cosas del mundo que lo eterno. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tú ves el mundo
atractivo, porque es atractivo, con seducciones. Uno por vista se deja llevar, como le pasó a Eva. Vio que el fruto era ¿qué? Hermoso y bueno para comer. Entonces ves el mundo y dices, wow, y entonces empiezas a verlo con ojos de amor y empiezas a participar en estas cosas que la verdad te traen a ti felicidad, ¿no es cierto? Te traen placer, felicidad, satisfacción, pero no te estás dando cuenta que esto es estar como en el fango comiendo algarrobas. Lo eterno lo estás despreciando, lo estás pisoteando, estás despreciando esa gloria de Dios, ese calor de hogar celestial, esos banquetes, lo mejor de todo que es estar con el Señor de la gloria en el cielo. Estás despreciando esto. Entonces, debes de volver y debes de alguna manera arrepentirte. Venir a los pies del Señor, porque estás en lo falso del mundo. Esto que tú crees que es bonito, atractivo, satisfactorio, es perecedero, es momentáneo. Entonces tienes que volver, tienes que arrepentirte, tienes que decirle al Señor, Señor, he pecado contra ti. Pon en mí arrepentimiento. Pon en mí arrepentimiento. Y el Señor es un Padre que recibe a sus hijos cuando en verdad se arrepienten y vienen humillados a sus pies. Porque muchos creen que en la situación en que se encuentran, andan en el gozo de la salvación, andan en esa paz porque creen que ya son salvos y que pues están arrepentidos y que están bien con el Señor porque ellos están participando. Pero es evidente que no hay ese gozo. Es evidente que no hay paz y gozo en tu vida. Es evidente que no estás apasionado, avivado con las virtudes que debemos estar ejerciéndolas, practicándolas. Es evidente que no estás tranquilo o tranquila. Entonces, ¿esto qué pasa? Muestra tu condición espiritual. Hay gente que dice que es salvo, pero muestra su condición espiritual, muestra que está muy enfermo y es un caso perdido porque solo muestra soberbia, porque con sus acciones están diciendo que es más importante lo del mundo que las cosas del Señor. Entonces, esto obviamente muestra una muerte espiritual, pero hay que arrepentirse. Y arrepentirse significa confesar a Dios el pecado y no volver a cometerlo, sino esforzaos en buscar de Dios. Y también para el que es y que está durmiendo y que está totalmente espiritualmente ciego, tiene que arrepentirse y esforzarse en la santificación. Porque el Señor ya hizo la obra en ti. Él está derramando la gracia. Tú tienes que ver ahora la dignidad del Señor, respetarlo y glorificarlo con nuestra vida, con nuestra postura. ¿Cuál es nuestra postura? Humildad, mansedumbre. Debemos sujetarnos a su palabra, obedecerlo, porque esos son los cristianos. Eso hace un cristiano verdadero. Debe de haber pobreza de espíritu en él. Entonces, para esos que no son cristianos, y para aquellos que tal vez crean que son, pero es obvio por su vida que no hay fruto, no son, pasa situaciones en su vida como la siguiente. Seguramente cuando vas a la iglesia, sientes como que no muchas ganas, como que hay carga, como que, ay, me dormí tarde y me siento cansado y sientes carga. Seguramente cuando vas a orar también como que tal vez te da flojera o quisieras hacer otras cosas en vez de esto. No atesoras, no respetas, no valoras la palabra. Solo es una información de más y a algunas personas hasta les da dolor de cabeza y sueño. Les da dolor de cabeza y sueño, de verdad. Entonces, tal vez sientes que estarías mejor en otro lugar, tal vez en la playa, tal vez con tus amigos, con ese calorcito, una cervecita en la alberca, con mi compadre, mi comadre. Entonces, estas cosas son evidencias que no hay un encuentro con el Señor, que no hay una regeneración, que no hay
temor reverente a la palabra de Dios, porque no te deleitas. ¿Saben qué es deleite? Es ser feliz y gozarte de las cosas del Señor, de la palabra de Dios. Esto debe traer gozo a tu vida, no sueño, no carga, no pereza, no mi mente en otro lado. Debe traer deleite. Y solo cuando de veras es este deleite es que estás bien con el Señor. Lamentablemente muchos paran las orejas y abren los ojos cuando escuchan prosperidad, cuando escuchan motivación. Pero es todo el consejo de Dios en el cual debes deleitarte. Muchos le dan like y comparten a lo que los impulsa, motiva, prosperidad. Pero cuando es algo así, exhortativo, no, eso ni lo comparten. Tienes que toda la palabra de Dios, deleitarte en ella. Deleitarte en ella. Entonces, esas personas que hacen esto no son cristianos, no son regenerados. Entonces, tienes que ver la diferencia. Un cristiano, por muy inmaduro que sea, se va a gozar, se va a deleitar en las cosas del Señor. Va a haber un poco de pasión, va a haber diligencia, se va a ver que respetas y haces las cosas con excelencia. Se va a ver el afecto por todo lo relacionado con el Señor. Contrario a uno que no es cristiano, que no tiene ninguna de esas características en él. Así que, si lo que se ha predicado durante este capítulo 1 de la segunda carta de Pedro no armoniza lo positivo con tu vida, pues quiere decir que no has experimentado el fruto, solo lo negativo, evidenciando que hay una enfermedad espiritual. Entonces lo que tienes que hacer es rendir tu vida al señorío de Jesucristo, porque no estás teniendo una relación con Dios, o estás muy alejado de Dios. Pero hay que arrepentirse, hay que rendir la vida al señorío, porque esa es la cura para tu enfermedad y lo fue para la mía antes. Y esto es en verdad una exhortación a que no lo dejes pasar más tiempo, porque mientras más tiempo pasa, más te alejas de Dios. Y cuando te des cuenta, ya estás envuelto por el mundo, como algunos cristianos le han pasado, que tristemente están en el mundo. Y nos da tristeza sus vidas. Y no queremos que eso nos pase. Y queremos volverlos a traer. Entonces no tardes en arrepentirte, no lo dejes pasar. Las personas que no son cristianas rindan su vida a su señorío, porque no sabemos si mañana vamos a vivir. En verdad, la muerte es de sorpresa. A veces unas personas no lo creen, pero hemos habido personas que hemos experimentado la muerte así, que ya, pensamos que ya. Y dices, y te pones a hacer conciencia y decir, wow, esto le puede pasar a cualquiera. Y no le va a dar tiempo de arrepentirse. Y lo que queda que es infierno, terror por los siglos de los siglos. Y no queremos eso para nadie. Entonces es tiempo de que si no eres, rindas tu vida a su señorío. Y si eres, pero estás lejos, vuelvas al redil, porque no querrás entrar con dolor al cielo. No querrás sufrir en esta vida. Y no le eches la culpa a Dios, que Dios me está... espérame, eso tú lo buscaste. Dios lo convierte en disciplina, pero tú lo buscaste. Entonces, Dios está hablando y está inspirando a Pedro. Y está hablando ahorita para que no pases por esto. Quiere evitarte esto. Espero que Dios obre en nuestros corazones. Y que Dios les bendiga de veras grandemente. Y cuando digo grandemente no me refiero a prosperidad, no me refiero a motivacional, me refiero a que el Señor obre en ustedes y los que no son se conviertan y los que ya son y están lejos, vuelvan. Así que cuando digo Dios bendiga tu vida grandemente, hasta en las felicitaciones que doy por Facebook, es que conozcas al Señor si no lo conoces y que vuelvas al Señor si ya lo conoces y estás lejos.